Hoy vamos a desvelar una historia. Bueno, una historia fascinante que se esconde literalmente a pleno oído en un pueblecito de Andalucía. Hablamos de los llamados toques de romanos y su origen, bueno, es un secreto militar que la verdad nadie sospecharía. A ver, fijaos en esta foto. Es de 1918. Es que nos transporta a otro tiempo, ¿verdad? Son los romanos de Herrera, un pueblo de Sevilla. Y su aspecto, sí, es muy solemne, pero ojo, la música que tocan, esa música esconde un misterio que es mucho, mucho más profundo que su propia historia. Y aquí está la pregunta del millón, la pregunta clave. En las procesiones de Semana Santa, claro, sus cornetas y tambores pues suenan como un eco de la Roma clásica. O al menos eso es lo que todo el mundo ha creído siempre. Pero, ¿y si la verdad fuera muchísimo más sorprendente? Y sobre todo, mucho más cercana en el tiempo. Bueno, vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. A ver, la corporación de los romanos de Herrera tiene un peso histórico enorme, ¿eh? Hay constancia de que existen desde como mínimo 1808. O sea que son una parte fundamental de la identidad del pueblo y de su Semana Santa desde hace siglos. Y es una tradición que sigue vivísima, claro. Pasa de padres a hijos, de generación en generación, como se puede ver en esta foto que es de los años 50. Es que son el corazón de la comunidad. Pero, y aquí viene lo bueno, la clave de todo este misterio está en su música, en los toques. Y es justo ahí donde empieza la investigación de verdad. Entonces, aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Estamos hablando de auténtica música popular? A ver, a simple vista uno diría que sí, claro, que son melodías que han nacido del alma del pueblo. Pero los investigadores, ellos ya sospechaban que el origen no estaba ahí, sino en un entorno, en un entorno radicalmente distinto. Para entender bien este misterio, primero tenemos que aclarar una cosa. ¿Qué es exactamente la música popular? Porque, ojo, no se trata solo de dónde nace una melodía, sino de cómo una comunidad entera la adopta, la hace suya. Y los toques de Herrera cumplen todos los requisitos, ¿eh? Tienen aceptación, cumplen una función social y se transmiten oralmente. Vamos, que encajan a la perfección. Y eso es lo que hace que su verdadero origen sea todavía más intrigante. Y ahora sí, ahora empieza el trabajo de detective de verdad. Los musicólogos se pusieron a analizar las partituras nota por nota, ¿eh? Las compararon con archivos históricos, buscando cualquier tipo de coincidencia. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado fue sencillamente asombroso. La primera pista que encontraron. Se trata de uno de sus toques más importantes, la diana. La melodía de esta pieza va a ser la clave para empezar a resolver este enigma. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Resulta que en el ejército español, la diana es ni más ni menos el toque de corneta oficial para despertar a las tropas. Vamos, la de toda la vida. ¿Podría ser una simple coincidencia? No sé yo. Pues va a ser que no. La comparación nota por nota no deja el más mínimo lugar a dudas. Son prácticamente idénticas. O sea, que la música de las procesiones de Herrera es, en realidad, la misma música que despertaba a los soldados en los cuarteles. Pero la cosa no acaba aquí. Sigamos con la investigación. La siguiente pieza clave es el prendimiento. Este toque suena durante la representación del arresto de Jesús. Es un momento súper dramático, claro. Y la música tiene que reflejar toda esa tensión. Y esto ya es increíble. La melodía que abre este toque religioso es un calco exacto del toque de ataque del ejército, es decir, la llamada a la batalla. Música de guerra pura y dura utilizada en un acto de fe. La ironía es potentísima. Y las pruebas, claro, se seguían acumulando. Los investigadores encontraron más y más coincidencias. El toque de bandera de Herrera, pues era una copia directa del toque de bandera militar. El toque de fajina, pues también era una conocida llamada militar. El patrón era ya innegable. Claro, llegados a este punto la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo es posible que unas llamadas militares reglamentarias acabaran formando parte de una tradición religiosa tan arraigada? Pues bien, la respuesta está en un año muy concreto, 1870. Esta cronología que vemos aquí lo aclara prácticamente todo. Vamos a verla. Los romanos ya existían en 1808. Luego, en 1812, la Constitución introduce el servicio militar obligatorio, la mili, así que los jóvenes del pueblo empezaron a ir al ejército. Y llegamos a 1870, el año clave. Es cuando toda esa experiencia militar se transfiere, de manera formal, a la tradición de los romanos. Y ya mucho después, en 2008, el investigador José Aquiles transcribe toda esta música para que no se pierda. Y ojo que esta historia tiene protagonistas con nombres y apellidos.
Fue en ese año, en 1870, cuando dos vecinos del pueblo, Manuel Cornejo Campos y Ceferino León, que habían servido en el cuerpo de caballería, decidieron aplicar todo lo que habían aprendido. Fueron ellos quienes introdujeron la disciplina y, por supuesto, los toques de corneta oficiales del ejército en su hermandad de romanos. Y es justo aquí donde la historia cierra el círculo. Aquí es donde vemos la verdadera magia de todo esto. Porque la música, sí, fue importada, fue copiada del ejército, pero el pueblo la hizo completamente suya. Transformaron una simple orden militar en una expresión cultural única y propia. De hecho, lo más fascinante de todo es ver cómo esta música ha ido evolucionando con el tiempo. Fijaos en estas dos versiones del prendimiento. Una es de una grabación de 1970 y la otra es la transcripción de 2008. No son idénticas, ¿verdad? Hay pequeñas variaciones en el ritmo, en algunas notas. Es la prueba perfecta de cómo funciona la tradición oral. Cada generación la interpreta, la modifica un poquito y al final la hace suya. Hay una cita de los investigadores que lo resume a la perfección. Dice, las melodías han ido y venido, mejorado o empeorado, pero en su base ahí están, pasando de generación en generación. Es exactamente eso. La música cambió, se fue adaptando a los músicos de cada época, pero su esencia, esa esencia militar, perduró. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es música militar o es música popular? Pues la respuesta, al final, es que son las dos cosas. Su origen es militar, sin duda, pero la comunidad de Herrera las adoptó, las fue transformando con el tiempo y las convirtió en el alma de su tradición. Una tradición que por esto mismo es única. Y para terminar, vamos a dejar un último misterio en el aire, porque se sabe que existía un toque de tambor original, uno que era diferente al que se toca hoy. Los más ancianos del lugar lo recordaban, pero hoy en día está perdido. ¿Quién sabe? Quizás en algún viejo baúl o en la memoria de alguien todavía esté esperando a ser redescubierto, porque la historia al final nunca termina de escribirse del todo.